Que se me hace bien padre esto que retomas, porque yo pensaba en que es muy común que cuando fallece un ser querido se escuche todavía sonidos de esa persona, que se ligan a esa persona. Y que no significa que corporalmente la persona esté ahí, pero es muy común que personas que recientemente tienen una pérdida muy significativa tengan estas vivencias y que no está afuera, viene de adentro, pero se escucha afuera, ¿no? O los sueños, que se sueña mucho a las personas y muchas veces la explicación que se da es como si esta parte que no se perdió de esta persona tan querida, porque pues un duelo es muy difícil de tramitar muchas veces, es lo que regresa y me cuida, lo que regresa y me trae un mensaje, como en una especie de confort de una pérdida muy significativa y que yo pensaba en pues, psicoanalistas más modernos como los Botella, que hablan de lo que da angustia es que se pierda la imagen en la cabeza de la persona y por lo tanto de mí mismo. O sea, que es una angustia de caer en el vacío, por así decirlo, ¿no? Con esto que vas diciendo me llevó a pensar en estos fenómenos que son muy comunes y que hablan también de una vivencia muy humana, de un dolor muy grande, por ejemplo, ¿no? O de una angustia muy intensa. Que sucede un fenómeno de estos y lo que a mí se me hace interesante, igual que podamos pensar, son las explicaciones que luego nos damos de lo que pasa. ¿Qué piensan? Yo, es que estaba pensando en eso que ahí entra justamente lo ominoso, ¿no? O lo que asusta. En este ejemplo que ponía Sandra de cuando muere un ser querido, que de repente escuchamos pasos, decíamos hace ratito, En la ¿no? azotea. Ajá. Eh, la angustia que despierta porque hay una parte que es consciente y que sabes que no está ahí, ¿no? Pero hay otra parte que tiene el intenso deseo de que sí estuviera. Entonces, ese estar confundido entre si realmente se escuchó algo o no se escuchó o lo imaginé, y si lo estoy imaginando, ¿por qué lo estoy imaginando? Pues angustia y se va poniendo como ansiedad. Ahorita que decías de los psicoanalistas eh, más actuales, más modernos, yo recordaba que leí una entrevista con el doctor Cazorla, ¿no? Él decía esta parte, ¿no? Él decía como que viene la ansiedad cuando hay una dificultad para ligar una cosa con otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sueño terrible y despertamos y sabemos que solo fue un sueño, pero sin embargo, de todas maneras, nos asomamos abajo de la cama a ver si no está eso que soñamos, ¿no? O nos asomamos a la ventana a ver qué hay afuera. Entonces, como él explicaba, sobre todo cuando vivimos toda esta parte tan angustiante de la época de COVID, que a veces hay estímulos que nos rebasan, ¿no? Rebasan nuestra capacidad de simbolizar o nuestras herramientas para simbolizar y entonces, no lo dijo así, pero así lo fui entendiendo como que se simboliza poquito o se medio simbolizan las cosas y entonces las explicaciones que surgen son como estas de que si escucho un ruido, quizás es un fantasma o algo sobrenatural, porque es la explicación que en este momento me puedo dar, porque no tengo los recursos para darme otra o porque hasta ahí conozco, ¿no? Pero esas explicaciones también son de un pensamiento omnipotente, es decir, de dar una respuesta y quedarse ahí y se obturan todas las otras posibilidades, aunque esa respuesta que me di sea en sí misma angustiante, ¿no? Pero como a veces es más tranquilizador, entre comillas, tener una respuesta, aunque sea una respuesta que me angustie, a estar en la incertidumbre. Es que yo también pensaba cómo, en el caso del doble, o sea, el doble como que anuncia la muerte y me protege también de la muerte. En este ejemplo que estamos pensando, ¿no? Cuando se muere un ser querido, o sea, alguien con quien he compartido muchísima vida, pero cuando murió, la persona suele decir,
ay, con razón, algo intuía, o yo empecé a sentir como que algo iba a pasar. Entonces, esa sensación extraña, como que la persona lo va interpretando, ya el corazón me avisaba. Como ese doble que anuncia la muerte, pero ese doble también que te protege de la muerte. Esa paradoja extraña donde, a final de cuentas, lo que se queda sin elaborar es esa experiencia traumática de la pérdida. Pero está bien interesante, fíjate, porque esto de ya lo intuía, pero que no cayó como una realidad, sino como una intuición, algo que yo sentía. Pensaba que muchas veces tiene que ver con realidades que sí percibimos, que nos cuesta trabajo aceptar, negamos, borramos, y cuando se confirma, se queda esta sensación de extrañeza, ¿no? Como una intuición. Que yo pensaba, si yo estoy viendo a una persona que pasa el tiempo, hay una realidad que pues siempre se nos pone enfrente, que es el paso del tiempo, que es la mortalidad, ¿no? Y que esa mortalidad normalmente está acompañada con ciertos momentos de la vida, si es una persona que ya tenía una enfermedad. O sea, todo eso son realidades que nos van anunciando que puede venir algo, ¿no? Y dependiendo de cómo veamos a esa persona, podemos sentir o darnos cuenta que está más cerca, más lejos. Muchas veces estas personas empiezan a hablar también de su muerte, ¿no? Y a veces a los que nos es difícil aceptar esas realidades, a los demás. Entonces, si yo borré esta realidad que ya se me venía presentando y anunciando en señales, pues objetivas, digámoslo así, pues cuando sí sucede, es como cómo ligar esto que yo borré, esto que yo negué, con una realidad que ya se me apareció, aunque lo quise eliminar todo lo que pude, ¿no? Con esto que dices, algo que me protege de algo que me duele aceptar, pero que cuando sucede, pues tengo que ligar. Y es a lo mejor más sencillo decir, yo ya lo intuía, como si fuera algo mágico, ¿no? Algo que me guarda mi conexión especial con esa persona, a decir, pues es que la verdad ya me había dado cuenta que esto ya venía. Este familiar ya me venía anunciando que ya se venía el momento, ya se estaba despidiendo, pero a mí me dolió tanto que lo negué. Y me fue traumático que la realidad que yo tanto quise no ver, pues se apareció, porque la realidad no, pues ahora sí que no obedece a nadie, ¿no? Claro. Me quedé pensando yo en otro tipo de pérdidas también. Pensaba por qué algunos objetos que en una etapa de la vida nos resultan familiares, nos resultan agradables y nos resultan incluso como afectivos y nos dan cierta sensación de contención, como por ejemplo pensaba en los juguetes infantiles. Las muñecas. Sí, como las muñecas, precisamente. Porque después, si en una etapa de la vida, que es la infancia, nos dieron mucha alegría y nos dieron mucha contención y nos acompañaron, ¿por qué después se vuelven en un objeto siniestro, en un objeto ominoso que da miedo y que resultan terroríficos? Y yo pensaba en esto que tú mencionabas, Sandra, hace un momento, de la dificultad para poder tolerar la pérdida de lo que ya se fue, que lo que ya se fue es la infancia. Y pensaba en esto que decías, Juan, de la angustia de muerte, de que muere también una etapa de la vida y la dificultad para poder pasar a la siguiente. Y pensaba también, por ejemplo, cuando alguien se ve al espejo y de pronto se empieza a ver la vejez en el rostro de esa juventud que ya murió, que ya se fue, y la dificultad de verse con este nuevo rostro, con estas arruguitas, y que de pronto resulta a veces para alguien una dificultad por poder aceptar esta nueva etapa de la vida, de decir, ya no soy esa mujer o ese hombre joven, guapo a lo mejor que era antes,
o exitoso que era antes, sino que voy en decline. Y que entonces veo todo cómo agarra la locura como una cosa muy, como muy siniestra luego, de querer detener el paso del tiempo.